Estimados estudiantes, buenos días. Entonces vamos a continuar con la clase de hoy, tratando sobre el tema de óxidos básicos. ¿No? En las funciones químicas, una función química es un conjunto de compuestos químicos, ¿no? Que presentan propiedades físicas y químicas semejantes y similares modos de formarse. Dentro de las funciones químicas vamos a encontrar, pues, ¿no? A las funciones químicas inorgánicas. Dentro de ello vamos a encontrar a la función óxido. La función óxido es un compuesto binario que resulta de la combinación de un elemento más el oxígeno. Pueden ser óxidos básicos, ¿no? Por ejemplo, resulta de la combinación de un metal más el oxígeno, ¿no? Un óxido básico es la mezcla, ¿no? De un elemento metálico más el oxígeno, resultando un óxido básico. La formulación en nomenclatura, según la nomenclatura clásica, se utiliza la palabra genérica óxido, seguido de la preposición de, seguido del nombre del metal. Si el metal tiene una sola valencia, si el metal tiene dos valencias, le hacemos terminar en oso o también en ico, si actúan con su menor y mayor valencia respectivamente. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El aluminio se ha unido con el elemento químico oxígeno, ¿no? Entonces resulta aluminio 2, oxígeno 3, ¿no? Cuyo nombre específico es óxido de aluminio. Si acá unimos un metal, ¿no? O lo que pertenece al grupo de los metales, hierro más oxígeno, resulta un Fe, ¿no? Que es más conocido como el óxido ferroso. Si acá mezclamos, ¿no? O combinamos, la combinación sería, ¿no? El hierro más el oxígeno. Hierro 2, oxígeno 3, ¿no? Es un resultado, me daría o resultaría en un óxido férrico. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos ejercicios que más adelante vamos a desarrollar, pues, ¿no? Cómo voy a hacer la combinación, etcétera, ¿no? Y cuáles son los criterios para poder indicar su nombre, ¿no? De cada una de ellas. Muy bien, entonces, ¿no? Por ejemplo, acá observamos, ¿no? Cómo es, ¿no? ¿No? Cómo es la combinación de un óxido básico de un metal más oxígeno. Siempre el oxígeno actuará con su valencia 2 y el metal dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué elemento químico voy a hacer el ejercicio. Entonces, este X irá como subíndice del oxígeno, cruzo nada más, ¿no? Cruzo. Y este 2 irá como subíndice del elemento químico que voy a hablar, ¿ya? Así nada más se obtiene lo que llamamos óxidos básicos. Muy bien, entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta, ¿no? La tabla periódica. La tabla periódica que me indica, en esta tabla periódica están separados, pues, ¿no? Los grupos de los metales, ¿no? Que es el color azul, metales, y el grupo de los no metales, ¿no? Que está delimitado por el color amarillo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta clase se va a hablar, ¿no? O los óxidos se van a basar, ¿no? A lo que llamamos los grupos de los metales. ¿De acuerdo? Y luego hablaremos los que pertenecen al grupo de los no metales, ¿no? Llamados anhidridos. ¿Ya? Entonces, este primer paso, yo debo hablar sobre los óxidos básicos, ¿no?
para lo cual voy a utilizar todos estos elementos resaltados de color azul. Muy bien, entonces algunos elementos químicos, pues, ¿no? En esta parte se han agrupado. Los que tienen las mismas valencias, ¿no? Hemos agrupado en uno solo. Por ejemplo, acá los que tienen valencia 1, ¿no? Ahí encontramos al sodio, al litio, el potasio, al rubidio, etcétera, ¿no? Todos estos elementos de esa fila tienen como valencia al número 1. Los que tienen valencia 3, por ejemplo, ¿no? Encontramos al aluminio, al galio, al indio, al estroncio, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces también, ¿no? Se ha agrupado en una sola fila, ¿no? Porque acá encontrar un poco difícil, ¿no? Uno está a la izquierda, hacia la izquierda, a la derecha, la parte superior, en la parte inferior, entonces un poco complejo, ¿no? Todos los que tienen valencia 1 acá se ha separado, ¿no? En una sola fila. Y los que tienen, por ejemplo, valencia 2 y 3, por ejemplo, encontramos, pues, ¿no? Al hierro, al cobre y al níquel, ¿no? Entonces, estos tres elementos químicos tienen como valencia al 2 y al 3. ¿Ya? Entonces, esto me va a permitir, pues, ¿no? Ir memorizando tal vez de una manera más rápida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos ahí, ¿no? Los elementos que tienen estado de oxidación para actuar. Mira, en esta tabla presentamos, pues, ¿no? Hay algunos elementos químicos que pueden ser metales al mismo tiempo no metales. Por nitrógeno, ¿no? Nitrógeno puede ser metal, ¿no? Si trabaja con las valencias 1 y 2. Y no metal cuando trabaja con las valencias 5. Por ejemplo, el elemento químico cromo, ¿no? Si trabaja con 2 y 3 se vuelve metal y se vuelve no metal cuando trabaja con 3 y 6. Por ejemplo, el elemento químico magnesio, ¿no? Será metal cuando trabaja con 2 y 3 y no metal cuando trabaja con 2, con 4, 6 y 7. Vanadio, por ejemplo, es metal con 2 y 3 y no metal con 4 y 5. Por ejemplo, por el bismuto, ¿no? Bismuto, con 3 es metal y con 5 es un no metal. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, ahora, ¿no? Tenemos algunos ejercicios sobre este tema, los óxidos básicos. Para lo cual vamos a abrir una pizarra para poder desarrollar, ¿no? Algunos ejercicios de este capítulo. ¿Ya? Y antes vamos a poder observar, pues, ¿no? La tabla periódica, con lo cual vamos a trabajar. De acuerdo, acá tenemos una tabla periódica. Por ejemplo, ¿no? Los que están con el color verde pertenecen a los no metales y con los que
con los que no son de color verde, son los grupos de los metales, ¿no? Primerito vamos a trabajar con los metales. ¿De acuerdo? Los que no son de color verde. Tal vez me acerco acá, ¿no? En un elemento químico. Siempre, ¿no? Es necesario ver esta gráfica de la tabla periódica, ¿no? Las indicaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta parte superior me da el nombre, ¿no? Nos indica el nombre del elemento químico. Al centro está el símbolo, ¿no? El símbolo, por ejemplo, del hidrógeno es un H. Y en la parte izquierda encontramos a la valencia. ¿De acuerdo? Encontramos a la valencia. Por ejemplo, ¿no? En un elemento químico me acerco, ¿ya? Me acerco, por ejemplo, en el hierro, ¿no? Por ejemplo, su símbolo, su nombre es hierro, su símbolo es una Fe y su valencia es 2 y 3. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces sus valencias son 2 y 3, ¿no? Por ejemplo, si me ubico cobre, ¿no? Su nombre es cobre, su símbolo es una CU, sus valencias son 1 y 2. Por ejemplo, me acerco en plata, su símbolo es una AG y su valencia es 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla periódica me va a permitir, ¿no? Desarrollar algunos ejercicios, ¿no? Sobre lo que llamamos óxidos. ¿De acuerdo? Entonces voy a trabajar en primera instancia con el grupo de los metales, que son todos excepto el color verde, ¿no? Que son los no metales. Muy bien, entonces compartimos la pizarra para poder desarrollar algunos ejercicios, ¿no? Con respecto a este tema, ¿no? Mm, ya, muy bien, entonces compartir. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? A los óxidos. Ya vamos a desarrollar ese pequeño ejercicio indicando el nombre, ¿no? A ver, ya está. Se anota la pantalla, está bien. Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, entonces en este caso me acerco un poquito más, ¿no? Óxido básico, que no es más que otra cosa de la combinación, ¿no? O resulta de la combinación del metal más el oxígeno, que resulta un óxido básico. Para lo cual, ¿no? De la tabla periódica se ha cogido este elemento químico llamado plata, que su símbolo es una Ag y su valencia o tiene como valencia la unidad, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Plata, símbolo, valencia, que es más 1. Entonces, ¿qué hago? Cuando tiene una sola valencia, en primera instancia se desarrollará cuando tienen una sola valencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, plata. Entonces, acá voy a poner el símbolo de la plata y este 1 sería su valencia, ¿no? Que voy a trabajar con ese 1. Más voy a sumar con oxígeno menos 2. ¿Por qué oxígeno menos 2? No, porque oxígeno tiene como valencia al menos 2. ¿De acuerdo?
De acuerdo, entonces voy a acercarme tal vez un poquito más. De acuerdo, ¿ya? De acuerdo. En este caso sería, ¿no? Plata con exponente 1, que su valencia es 1, y el oxígeno con una valencia -2. Entonces cruzo, ¿no? Este 1 vendrá como subíndice del oxígeno y este -2 vendrá como subíndice de plata. Alguien puede decir, ¿no? Tal vez ese -2 bajaría con su signo correspondiente, que es el negativo, pero en este caso, ¿no? Cuando baja, cuando baja, cuando baja, el signo negativo desaparece, ¿no? Ya se vuelve positivo. Entonces, sigo bajando en esta parte, ¿ya? En esta parte sigo bajando. ¿Qué va a pasar con el plata? A ver. Muy bien, entonces bajamos, ¿no? Nuevamente lo que está en la parte superior. Entonces, ¿qué hago, estimados estudiantes? Este uno ya lo cancelo, ¿no? ¿Por qué? Porque un uno ya no se le añade, ¿no? Ya no se le añade, es como si fuera, ya se sobreentiende, ¿no? Por ejemplo, hay un oxígeno, acá también lo mismo, pues, ¿no? Hay un oxígeno. Hay dos platas, sí, hay dos platas. Ahí sí, ¿no? Entonces me va a quedar así de esa manera. Entonces, ¿qué hago? Si acá observo, ¿no? Metal más oxígeno es un óxido. ¿Pero de qué? De plata, seguido del nombre de la palabra de y seguido del nombre del elemento que voy a hablar. Óxido de plata. Muy bien, entonces vamos a ir por un segundo ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces un segundo ejercicio me indica, ¿no? También voy a coger un elemento químico que tiene una sola valencia, que es el sodio. Su símbolo es una Na, su valencia es la unidad. Entonces acá voy a poner Na, su exponente vale 1, más oxígeno -2. En este capítulo simplemente voy a sumar con oxígeno -2. ¿Quedó claro? Con oxígeno -2. ¿Qué voy a hacer? Esta unidad voy a pasar como subíndice del oxígeno y este -2 pasará como subíndice del sodio. Entonces, este 1 ya se va a obviar, ¿no? Simplemente me va a quedar Na2 oxígeno. Entonces, ¿qué observo acá? Metal y oxígeno. Metal y oxígeno. ¿Qué observo? Metal, oxígeno. Cuando yo uno o se une el metal más el oxígeno, sería el óxido, ¿no? Seguido de la letra D y seguido del nombre del metal, ¿no? Sodio. ¿De acuerdo? Entonces sería un óxido de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, en un tercer ejercicio, vamos a ver ya, pues, ¿no? Cuando tiene dos valencias, por ejemplo, el hierro, ¿no? El hierro tiene dos valencias, ¿no? Por ejemplo, ahí está el hierro, su símbolo es una Fe, su valencia es el 2 y 3. Para lo cual, ¿no? En este caso, cuando ya tiene dos valencias, se trabajará de una manera distinta, ¿no? A lo que hemos trabajado con una sola valencia. Entonces pongo al hierro y en un exponente pongo al número 2. Alguien puede decir, ¿no? ¿Por qué trabaja primero con 2 y por qué no con 3? ¿No? Claro, vamos a trabajar luego, posteriormente con el 3. Primerito voy a trabajar con el 2, ¿ya? Para que vean la diferencia, en qué se diferencia, ¿no? Trabajar con la 2 y con la 3.
¿De acuerdo? Entonces acá pongo el hierro, su símbolo del hierro es una Fi como exponente de la valencia. Luego lo voy a sumar con oxígeno menos 2. ¿De acuerdo? El tema de los óxidos siempre se le añade el oxígeno menos 2, siempre, a cualquier ejercicio. Entonces bajo, ¿no? Este 2 bajará como subíndice del oxígeno y este menos 2 bajará como subíndice del hierro. Pero obviamente no baja con signo negativo, ¿no? Como ya anteriormente había indicado, que este 2 al bajar, ¿no? Al bajar en la parte inferior, obviamente, ¿no? Este menos 2 al bajar a la parte inferior ya se vuelve positivo. Entonces sería, ¿no? La mitad de 2 es 1, la mitad de 2 es 1. ¿De acuerdo? Entonces es simplificado. Entonces también ya dije en el paso anterior que los unos ya se van a obviar. Ya no los voy a añadir, ¿no? O ya no los voy a colocar en esa parte final. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué digo? Entre 2 y 3 es la menor valencia, ¿no? 2 es menor valencia que 3. Claro. Entre 2 y 3, el número más pequeño es el 2. Y con la 2 acabo de trabajar. Entonces su nombre tendrá la terminación oso. Entonces diría, ¿no? Metal más oxígeno es un óxido ferroso, ¿no? Óxido ferroso. La terminación oso por haber trabajado o por llevar la menor valencia, ¿no? Que es el número 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora trabajaremos con la valencia número 3, con la mayor valencia, a ver qué va a pasar, ¿no? En qué se va a diferenciar trabajar con la valencia 3. Son los mismos pasos que el caso anterior. Pongo el hierro, que eso es su símbolo, y su valencia. Ahora trabajo con la valencia más grande, que es la 3. ¿Qué más? Lo voy a sumar con el oxígeno menos 2. Ahora cruzo. Este hierro irá como subíndice del oxígeno y este menos 2 irá como subíndice del hierro. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Esta parte sí ya no me va a permitir simplificar. La mitad de 2 es 1, claro, y 3 ya no tiene mitad. Para poder simplificar, deben tener ambos, ¿no? Mitad, ya sea 2 y 3 también deben tener mitad, ¿no? A ver, me dice, ¿no? Puedes sacar tercia. Tercia de 3 es 1, pero 2 no tiene tercia. 2 entre 3 no me da exacto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Automáticamente toda esta expresión quedará tal cual, ¿no? Tal conforme, sin ningunas modificaciones. Sin ningunas modificaciones. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Entonces, entre 2 y 3, el más grande sería 3. Muy bien, entonces, mayor valencia, he trabajado con la 3. La terminación que va a tener sería, ¿qué cosa? Ico. Entonces sería, ¿no? Metal más oxígeno. Metal más oxígeno es un óxido. Férrico, ¿no? La terminación ico. Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Muy bien, entonces ahí está la diferencia, ¿no? Para un mismo elemento químico, no óxido ferroso y óxido férrico. Y también las formulitas que se obtienen no son los mismos, ¿no? Se diferencian. ¿De acuerdo? A ver, vamos a pasar a un quinto ejercicio.
¿no? Un quinto ejercicio me menciona, ¿no? Para lo cual vamos a tomar un elemento químico, tal vez el oro, ¿no? Que pertenece al grupo de los metales. Acá lo pongo oro. Su símbolo es una AU. Su valencia es 1 y 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de la misma manera, pues, ¿no? Acá pongo el oro. Y como exponente, su valencia que es 1. ¿Ya? Voy a trabajar con la valencia más pequeña primero. Luego trabajaré con la valencia más grande. ¿De acuerdo? Entonces, más oxígeno menos 2. Entonces, ahora observo, ¿no? Este 1 pasará como subíndice del oxígeno y este menos 2 pasará como subíndice del oro. ¿De acuerdo? Este menos 2, ya dije con anterioridad que ya se vuelve positivo, ¿no? Al bajar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es 1, ya pues no tengo que obviarlo. Este 1 ya queda obviado. Entonces digo, menor valencia, claro, ¿no? Estoy trabajando con la menor valencia, que es el 1. Entonces, su nombre tendrá una terminación oso. ¿De acuerdo? Entonces, metal más oxígeno es un óxido, pero óxido auroso, ¿no? La terminación oso. ¿De acuerdo? Así de sencillo, ¿no? Es la solución del quinto ejercicio. Ahora vamos a pasar a trabajar con la valencia 3. A ver, en este caso, la valencia 3, ¿cómo voy a trabajar? A ver, en este caso, elijo, pues, ¿no? Es el mismo procedimiento, ¿no? Ahora simplemente cambio, ¿no? Este valor que era la unidad, ahora lo pongo la valencia 3, porque voy a trabajar con esa valencia. Luego lo voy a sumar con oxígeno menos 2. Este 3 bajará como subíndice del oxígeno y este 2 bajará como subíndice del oro. Muy bien. Entonces acá ya no puedo simplificar tampoco. La mitad, 2 tiene mitad, pero 3 ya no tiene mitad. 3 tiene tercia, pero 2 no tiene tercia. Entonces, automáticamente quedará tal conforme, ¿no? Oro 2, oxígeno 3. Entonces acá hago la evaluación, ¿no? Mayor valencia, claro, 3 es la mayor valencia. Estoy trabajando con la número 3, con la mayor valencia. En este caso, la terminación que va a tener su nombre sería ICO. Entonces, oro 2, oxígeno 3, ¿no? Metal más oxígeno es un óxido y llamado óxido áurico. La terminación ICO. ¿De acuerdo? Entonces, con eso hemos terminado con lo que vienen a ser los óxidos básicos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con los óxidos ácidos, ¿no? Que la misma, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya es la mezcla del no metal más el oxígeno, me resulta un óxido ácido o también llamado anhidridos. ¿De acuerdo? Entonces, en la tabla periódica, al inicio, ¿no? Les había mostrado que todos los que son de color verdecito, ¿no? Eran o me representaban a lo que llamamos no metales. ¿De acuerdo? Pero eso es solamente se cumple, ¿no? Para la tabla periódica que les he mostrado. ¿De acuerdo? Para la otra tabla periódica, tal vez no pueden conseguir ustedes o lo que tengan, ¿no? Tal vez va a ser diferente. ¿De acuerdo? Los no metales ya no van a ser de color verde, ya tal vez serán de color azul, de color amarillo, qué sé yo. Pero para esta tabla periódica que les he mostrado, solamente se cumple, ¿no? Que los de color verdecito son los no metales. Entonces ahora me dice, ¿no? Óxidos ácidos es la combinación del no metal más el oxígeno, resultando un anhidrido. Para lo cual hemos cogido, pues, ¿no? El elemento químico boro
Su símbolo es una B, su valencia es 3. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces en este caso hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Que lo que habíamos hecho con anterioridad. Acá pongo el boro como exponente el número 3 más oxígeno menos 2. Pues simplemente hago, ¿no? Este 3 irá como subíndice del oxígeno y este menos 2 irá como subíndice del boro. Muy bien, entonces tampoco yo no puedo simplificar, ¿no? 2 tiene mitad, 3 no tiene. 3 tiene tercia, pero 2 no tiene tercia. Entonces va a resultar de la manera similar que el caso anterior, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué hago? En este caso, ¿cómo voy a dar el nombre correspondiente? Acá observo no metal más oxígeno. Ahí está, ¿no? No metal más oxígeno es un anhidrido. Ya está. ¿Quién más? Bórico, ¿no? Simplemente indico su nombre. ¿Ya? Acá no tengo que preocuparme, ¿no? Si terminará en oso o terminará en ico. ¿Por qué? Porque tiene una sola valencia. Algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, anhidrido de boro, por ejemplo, ¿no? Podríamos poner también, o anhidrido bórico. Cualquiera de ellos es válido, ¿no? Para su respectiva nombre, ¿no? De acuerdo, entonces pasamos a un siguiente ejercicio, ¿no? En este caso ya, pues, ¿no? Voy a hablar, ¿no? Cuando ya tienen dos valencias, para lo cual hemos elegido al elemento químico carbono. Carbono, cuyas valencias son 2 y 4. ¿De acuerdo? Son 2 y 4. Entonces pongo acá al carbono y su exponente un número 2. En primera instancia trabajaré, ¿no? Con la valencia más pequeña, que es el número 2. Y luego trabajaré con la valencia 4. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces en este caso sería, ¿no? Carbono 2 más oxígeno menos 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces carbono 2, oxígeno menos 2. Entonces este 2 cruzará como subíndice del oxígeno y este menos 2 cruzará como subíndice del carbono. Muy bien. Entonces simplificamos, ¿no? La mitad de 2 sería 1, la mitad de 2 sería 1. Muy bien, cuando ya presenciamos, ¿no? La cantidad de unos, ya no lo voy a considerar, ¿no? Entonces ya se sobreentiende, ¿no? Los elimino. Muy bien, entonces acá también veo, ¿no? Si es que realmente en este ejercicio hemos trabajado con la menor valencia, la terminación de su nombre será en oso. Entonces acá se ve claramente, ¿no? Lo que entre 2 y 4, la menor es 2. Entonces lo que hemos trabajado es con el valor de 2. Entonces sería, ¿no? No metal más oxígeno. No metal más oxígeno resultaría, ¿no? Un anhidrido carbonoso, ¿no? La terminación oso. Muy bien, entonces la terminación oso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si trabajo con el elemento químico 4? ¿Ya? Con el elemento químico 4, ¿no? O con la valencia 4 para el carbono. Entonces acá carbono 4 más oxígeno menos 2. Cruzo, 4 irá como subíndice del carbono. Y este menos 2 irá como subíndice del carbono, ¿no? 4 irá como subíndice del oxígeno.
menos 2 irá como subíndice del carbono. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Ya, muy bien, entonces simplificamos, ¿no? La mitad de 2 sería 1, la mitad de 4 sería 2. Entonces el 1 ya lo elimino, ya, ¿no? Ya no se considera. Entonces acá menciono, ¿no? Entonces hago la comparativa entre 2 y 4, el más grande sería el 4, ¿no? La terminación que va a tener sería ICO, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Mayor valencia, terminación ICO. ¿No? En este caso veo, pues, ¿no? La comparativa entre 2 y 4, ¿no? Entre 2 y 4, la mayor sería el ICO, ¿no? ¿No? Estoy trabajando con la mayor valencia y la terminación de su nombre sería en ICO. Entonces acá veo, ¿no? No metal más oxígeno es un anhidrido, ¿no? Carbónico. ¿De acuerdo? Entonces la terminación que va a tener sería ICO. Entonces cuando tiene tres valencias, ¿no? Un ejercicio, por ejemplo, para lo cual se ha tomado un elemento químico llamado azufre, que su símbolo es una S, y sus valencias serían, ¿no? 2, 4 y 6. ¿De acuerdo? Ya, a ver, entonces azufre, sus valencias son 2, 4 y 6. Entonces ahora pongo ahí, ¿no? Azufre, voy a asumir, ¿no? Voy a trabajar con la valencia 2 más el oxígeno menos 2, ¿no? Entonces simplemente cruzo, este 2 irá como subíndice del oxígeno y este menos 2 irá como subíndice del azufre. La mitad de 2 sería 1, la mitad de 2 sería 1. Entonces simplemente elimino los unos y resulta SO2, ¿no? SO, nada más. Entonces, tengo que tener en cuenta, ¿no? Esta tabla cuando ya tengo tres valencias, ¿no? En este caso estoy trabajando con la menor valencia, con la valencia más pequeña, entonces su nombre iniciará con hipo y su nombre también terminará en oso. Entonces acá veo, ¿no? El azufre es un elemento químico o pertenece al grupo de los no metales. Entonces veo, ¿no? No metal más oxígeno resulta un anhidrido, ¿no? ¿Qué más? Hiposulfuroso. ¿De acuerdo? Entonces sería hiposulfuroso. Muy bien, entonces vamos a pasar eh, a trabajar con valencia 4. En este caso,
El ejercicio número 5, ¿no? Entonces acá veo que voy a trabajar con 4, sería, ¿no? Azufre 4 o más oxígeno menos 2. Simplemente cruzo, ¿no? Este 4 irá como subíndice del oxígeno y este menos 2 irá como subíndice del azufre. La mitad de 2 sería 1, la mitad de 4 sería 2. Simplemente entonces cuando es 1, ya lo elimino, ¿no? Este 1 ya lo voy a sacar. ¿De acuerdo? Entonces ese O2 nada más resultaría. Entonces ahora veo la tablita. Estoy en el centro, ¿no? Ahí está, ¿ve? El centro, intermedia, ¿no? Que su nombre debe terminar en oso. Intermedia, Valencia, terminación oso. ¿De acuerdo? Entonces acá veo, ¿no? No metal más oxígeno es un anhidrido. ¿Qué más? Sulfuro, la terminación oso. ¿De acuerdo? Ahora voy a continuar con el ejercicio, ya trabajando, pues, ¿no? Con la valencia más grande, ¿no? Que es la 6. Entonces, ahora veo en el quinto ejercicio, azufre con las valencias 6. Voy a trabajar, ¿no? Azufre 6 más oxígeno menos 2. Entonces, ahora digo, ¿no? Voy a cruzar, este 6 cruzará como subíndice del oxígeno y este menos 2 cruzará como subíndice del azufre. Como ya dije anteriormente, el signo se vuelve a positivo al bajar, ¿no? En la parte o como subíndice del azufre. La mitad de 2 sería 1, la mitad de 6 sería 3, ¿no? Entonces, ¿qué más? Cuando es 1 ya no lo considero, ¿no? Ya no lo voy a considerar. Muy bien, entonces SO3 nada más va a resultar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué observo acá? No metal más oxígeno es un anhidrido, ¿no? ¿Qué cosa? Anhidrido sulfúrico, ¿no? En este caso estoy trabajando con la mayor valencia. La terminación que tendrá sería ico. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces anhidrido sulfúrico será su nombre adecuado, ¿no? Para ese elemento químico, ¿no? Con la valencia 6. ¿De acuerdo? Entonces, con eso hemos terminado, pues, ¿no? Con cuando tiene un elemento químico, 3 valencias. Y cuando un elemento químico tiene 4 valencias, ya, pues, ¿no? También nos presentarán ya, ¿no? Otro tipo de tabla, ¿no? A tener en cuenta para poder desarrollar los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Veo menor valencia. Su nombre debe iniciar con hipo y su nombre debe terminar en oso. Menor intermedia, la terminación debe ser oso. Mayor intermedia, la terminación debe ser ico. Mayor valencia, la terminación debe ser hiper y, ¿no? Y ico, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces en este caso sería, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, para un elemento químico cloro. ¿Ya? Vamos a trabajar para cloro. Primero iniciaremos trabajando con la valencia más pequeña, ¿ya? Que es el número 1. Entonces sería cloro 1 más oxígeno menos 2. Cruzo, este cloro irá como subíndice del oxígeno y este menos 2 irá como subíndice del cloro. Cloro 2, oxígeno 1. Simplemente el 1 lo voy a sacar ya, ¿no? Prácticamente lo saco. Entonces, ¿qué hago? Acá veo no metal más oxígeno, automáticamente diré que se trata de anhidrido. ¿Qué más? Eh, Veo la tablita que estoy trabajando con la menor valencia, su nombre debe iniciar con hipo y terminar en oso. Anhidrido hipocloroso, ¿no? ¿De acuerdo? Según la tablita también está presente así, ¿no? Inicia con hipo y termina en oso. Muy bien, entonces
Así sería su nombre para, para esta fórmula correspondiente, ¿no? Cloro 2, oxígeno 2, anhidrido hipocloroso. Muy bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio con la siguiente valencia, ¿no? Que es el número 3. Pues acá pongo cloro 3 más oxígeno menos 2. Luego lo voy a cruzar las valencias. Cloro, este 3 irá como subíndice del oxígeno y este menos 2 irá como subíndice del cloro. Cloro 2, oxígeno 3. En este caso tampoco ya no puedo simplificar, entonces queda ahí, ¿no? Entonces acá veo, no metal más oxígeno es un anhidrido. Cloroso, ¿no? ¿Por qué cloroso? Estoy al medio, ¿no? Menor intermedia, la terminación debe ser oso. Ahí estoy señalando con el puntero del mouse para poder definir, pues, ¿no? Qué terminación tendrá el nombre correspondiente a esta pequeña fórmula, ¿no? Que se obtiene, ¿no? Al combinar cloro más oxígeno, ¿no? Con la valencia número 3. Ahora pasaré a combinar con la valencia número 5, ¿no? En este caso pongo la valencia 5, ahí sería, ¿no? Cloro 5 más oxígeno menos 2. Cruzo, igual 5 vendrá como subíndice del oxígeno y este menos 2 irá como subíndice del cloro. Entonces, 2 tiene mitad, pero 5 no tiene mitad. 5 tiene quinta, pero 2 no tiene quinta. Entonces, por lo tanto, quedará de esa manera, ¿no? Cloro 2, oxígeno 5. Entonces, estoy trabajando con la tercera valencia, ¿no? Primera valencia, segunda valencia, tercera valencia. En este cuadro voy a ubicarme, ¿no? De la misma manera a la tercera fila. Menos 1, 2, 3. La terminación que va a tener su nombre sería ICO, ¿no? Mayor intermedia. Mayor intermedia, terminación ICO. Entonces acá veo no metal más oxígeno sería un anhidrido. Pero ¿qué cosa? ¿Qué tipo de anhidrido? Clórico. Anhidrido clórico, porque la terminación que va a tener sería ICO. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿no? Veo la valencia 7. Por acá observo. Este elemento químico se va a trabajar con la valencia más grande, ¿no? En este caso sería, ¿no? Cloro 7 más oxígeno menos 2. Entonces este 7 bajará como subíndice del oxígeno y este menos 2 bajará como subíndice del cloro. En este caso también, ¿no? Simplifico, ¿no? 2 tiene mitad, pero 7 no tiene mitad. Entonces no se puede sacar mitad. Ya que si quiero sacar mitad debe tener ambos, ¿no? Séptima 1, ¿no? Séptima de 2 no tiene, ¿ya? Va a ser inexacto. 2 entre 7 sería en decimal. Entonces, por lo tanto, no está permitido sacar, ¿no? No se puede simplificar. Entonces, me va a quedar cloro 2, oxígeno 7. Entonces, finalmente digo, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta valencia. Ahí está. Primera, segunda, tercera, cuarta valencia. Su nombre debe iniciar en hiper y debe terminar en ico. Entonces, acá veo, ¿no? Veo cloro 2, no metal más oxígeno, resulta, ¿no? Anhidrido. Hiperclórico. La terminación ico. ¿De acuerdo? Entonces, así se nombraría a ese elemento químico, ¿no? O a esa combinación, ¿no? De cloro más oxígeno, una valencia, con una valencia 7. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, pues, ¿no? Hemos concluido, ¿no? Lo que viene a ser los anhidridos. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto, pues, ¿no? La combinación de los metales, ¿no? En primera instancia diríamos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy hemos aprendido, ¿no? A identificar, ¿no?
qué elementos químicos pertenecen a los metales y qué elementos químicos pertenecen a los no metales, ¿no? Según la tabla periódica. Hemos aprendido, ¿no? Identificar tal vez la parte del nombre, ¿no? Del elemento químico, como por ejemplo la plata. También hemos aprendido a identificar, ¿no? El símbolo. También hemos identificado, ¿no? Ver, pues, ¿no? Las valencias, ¿no? Esos tres elementos que son fundamentales, pues, ¿no? Para poder desarrollar las combinaciones respectivas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hemos aprendido identificar esos elementos que son primordiales, ¿no? Para los óxidos básicos, ¿de acuerdo? Y también hemos aprendido, ¿no? De qué manera vamos a desarrollar la unión, diríamos, ¿no? O la combinación, ¿no? Del metal más el oxígeno, ¿no? De acá nítidamente se ve, pues, ¿no? Que cualquier elemento metal o no metálico se combina con oxígeno menos 2. Cualquier ejercicio, ¿no? Si acá vemos, mira, ve, todo es oxígeno menos 2. A toditos, chicos, hemos combinado. Alguien puede decir, ¿no? ¿Podría ser con otro elemento? No. Según la fórmula o según la teoría, hay que combinar con el oxígeno. En el par anhidridos, también de la misma manera hemos combinado, ¿no? Hemos combinado también en este caso con el oxígeno menos 2 en el tema de los óxidos ácidos o también llamado anhidridos. Ya, ¿no? Se ve la diferencia en ambos capítulos. Hemos sumado con el oxígeno menos 2. Muy bien, ¿no? Entonces, con estos ejercicios ya pues no hemos concluido con la clase del día de hoy. Pero cualquier referencia, tal vez al WhatsApp personal para una posterior ayuda, ¿no? Gracias chicos, cuídense, hasta la próxima.